Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Eh, bueno, acá muy contenta de estar otra vez eh, en el Centro 2, así que les agradezco nuevamente la invitación a las autoridades. Y recién estaba comentando con Cintia que viendo el clima, menos mal que ahora hacemos estas cosas de modo virtual, ¿no? Para mí, para todos ustedes. Bueno, em, en esta ocasión elegí como tema para traer, eh, en realidad serían dos temas, ¿no? O sea, porque el título de la conferencia es El diagnóstico en los bordes, el trastorno narcisista de la personalidad. Y digo que son dos temas porque en realidad el diagnóstico en los bordes incluye como muchas cuestiones, ¿no? Un abanico de cuestiones de los cuales yo me voy a referir a algunos de ellos la reunión próxima y me voy a centrar hoy en el trastorno narcisista de la personalidad. ¿Cuáles serían ese abanico? ¿No? ¿A qué me refiero con ese abanico? Bien, en primer lugar, el diagnóstico en psicoanálisis, sobre todo desde una perspectiva lacaniana, se desarrolla en torno a tres estructuras clínicas, ¿no? Las que conocemos como neurosis, psicosis y perversión, ¿sí? Y este diagnóstico, si bien está sostenido en la nosografía freudiana, desde la teoría de Lacan se sustenta en lo que llamamos nombre del padre, ¿no? O sea, en la inscripción o no de lo que llamamos nombre del padre. Ahora, hay ciertas presentaciones clínicas, ¿no? Con las que nos encontramos y sobre todo bastante actualmente, donde se encuentra dificultada la posibilidad diagnóstica, ¿no? Son esos casos que no se encuadrarían dentro de la psicosis, ni tampoco claramente dentro de la neurosis, ¿no? Entonces son los que constituyen como esa especie de borde, ¿sí? Esa especie de borde que en algún momento en la escuela lacaniana se ha realizado una investigación, ¿no? Esa especie de borde que se llamaba a ciertos pacientes, de hecho se publicó un libro con el título de los inclasificables, ¿no? O sea, casos que no, si bien no presentaban fenómenos propios de la psicosis desencadenada, tampoco encuadraban dentro de la neurosis. Ni encadenada ni desencadenada. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que sabemos que las neurosis también se desencadenan. Entonces, para encontrar un síntoma neurótico, ¿no? Para afirmar que estamos ante un caso de neurosis, es necesario poder ubicar el síntoma, ¿sí? Y en las neurosis también eso a veces se dificulta cuando son neurosis que no están desencadenadas, ¿no? Digo, puede haber personas que consulten por muchas cuestiones en torno a distintos sufrimientos, pero que eso no necesariamente implica que haya una neurosis desencadenada, ¿sí? Y esto lo sabemos ya desde Freud, ¿no? No hubo que esperar a Lacan para pensar estas cuestiones, ¿no? O sea, cuando Freud en los historiales paradigmáticos, tanto de histeria como neurosis obsesiva, ubica el momento de ocasionamiento de la enfermedad, ¿sí? Bien, entonces, hay ciertos casos, ciertas presentaciones que nos exceden en esos términos, ¿no? Donde se nos dificulta ubicar las cuestiones propiamente dichas, tanto de neurosis y psicosis, por supuesto que también de perversión, ¿no? El tema que hoy vamos a trabajar toca un poco algunas de las cuestiones relativas no a la perversión, sino a lo que se le llama personalidades psicopáticas, ¿sí? Después me voy a referir un poquitito a eso. Bien, entonces, son casos que no estamos, digamos, en el terreno de lo más conocido, ¿sí?
Cuando yo me refería a los inclasificables, finalmente eso terminó decantando en una especie de nuevo cuadro clínico, un nuevo cuadro nosológico, conocido como psicosis ordinarias, ¿no? O sea, que esos inclasificables finalmente terminaron siendo casos de psicosis, pero podría decirse, ¿no? Que serían psicosis no desencadenadas, ¿no? O incluso a veces psicosis donde predominan lo que serían los síntomas negativos, lo que se llamaría por ahí esquizofrenia simple desde Bloiler, ¿no? O sea, psicosis que tampoco presentan como los fenómenos elementales típicos del retorno del significante en lo real, ¿no? Los fenómenos de cadena rota, que a veces es como muy difícil, ¿no? Poder también ubicar la estructura a partir del fenómeno, ¿no? Porque son fenómenos casi como imperceptibles, más bien se tratan como de estados, ¿no? De estados donde se encuentra como cierta indiferencia, ¿no? Cierta desmotivación, cierta apatía, dificultad para establecer lazos sociales, pero que no hay nada más ruidoso que permita claramente ubicar allí la estructura, ¿no? Más allá de que no siempre sabemos el síntoma o el fenómeno coincide con la estructura, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que sabemos que puede haber síntomas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que tengan apariencia de síntomas obsesivos o de lo que se conoce como TOC, trastorno obsesivo compulsivo, en un caso de psicosis, en un sujeto de estructura, vamos a llamarlo así, psicótica, ¿no? O también a veces, de hecho, esto es algo que en la obra de Freud se encuentra mucho, también eh, en otros autores, ¿no? Por ejemplo, en Maleval, la cuestión de las alucinaciones en la histeria, ¿no? O sea que también puede haber síntomas que consideramos como fenómenos del retorno a lo real, pero en estructuras que no son psicóticas, ¿sí? Entonces no siempre el fenómeno coincide con la estructura, más allá de que al fenómeno hay que sí poder ubicarlo en algún momento en qué estructura, ¿no? Entonces hasta ahora, digamos, estuve ubicando algo que voy a retomar la vez que viene, ¿no? Pero en torno a esas presentaciones donde es muy difícil poder determinar de qué estructura se trata. Pero esto ya desde una lectura más freudiana, pero lacaniana de los diagnósticos, ¿no? Por otro lado, también hay otras presentaciones que se han encuadrado en una clínica, ¿no? Distinta a la clínica también de las neurosis y de la psicosis, que tiene como varios nombres, ¿no? Pero que quieren decir aproximadamente lo mismo. ¿Qué es lo que se llama, por ejemplo, un autor que seguramente ustedes conocen, que se llama Massimo Recalcati, ¿no? Ha descrito como la clínica del vacío. También hay otros autores que lo llaman, bueno, los síntomas actuales, ¿no? Autores poslacanianos, o también como síntomas del discurso capitalista. Estas presentaciones pueden incluir cuestiones como muy variadas, que van desde los trastornos de la alimentación, los llamados trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia, toxicomanías, cortes en el cuerpo, depresiones, lo que se llamarían también como patologías del acto, ¿no? Que tienen la particularidad, ¿no? De que no son síntomas en sentido estricto, o sea, síntomas ni de la psicosis ni de la neurosis, y sobre todo, en el caso de la neurosis, digamos, son síntomas que no se prestan al desciframiento, o sea, no constituyen el carácter del síntoma neurótico por excelencia, que es su carácter metafórico, ¿no? O sea, el síntoma como revestimiento de goce, podríamos decir, ¿no? El síntoma como satisfacción pulsional, el síntoma como realización del deseo inconsciente, el síntoma que contiene un mensaje cifrado, ¿sí? Entonces, que hay que
digamos, la interpretación en esos casos apunta a descifrar ese síntoma. Ahora, en los casos que yo les acabo de mencionar, no sería esa la estructura del síntoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, Recalcati habla de una clínica del vacío en oposición a lo que sería una clínica de la falta. Una clínica de la falta, obviamente estamos hablando en relación al deseo, ¿no? O sea, el deseo que se inscribe como falta a partir de la operación de castración, ¿no? Entonces, cuando estamos en la clínica del deseo, ¿no? Nuestra herramienta es la interpretación, ¿no? De hecho, con Lacan decimos, o sea, como deseo e interpretación son las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Por supuesto que además, para que la interpretación tenga algún efecto, es preciso, lo sabemos, ¿no? Que se instale el dispositivo. ¿Qué quiere decir que se instale el dispositivo? Bueno, que se instale la transferencia, ¿no? O sea, que el analista sea tomado como objeto en la transferencia, por un lado, o sea, eso dentro de lo que llamaríamos la cuestión libidinal, ¿no? O sea, que pueda entrar dentro de la economía libidinal de ese sujeto como un objeto, y por otro lado también, ¿no? Que se constituya más por ahí en la vertiente más simbólica, ¿sí? Lo que Lacan ha denominado sujeto supuesto saber, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, así en términos como muy simples o muy reducidos, sujeto supuesto saber es que se puede ubicar el saber en otro lugar, ¿no? O sea, que se puede ubicar el saber en el otro, que ese otro, bueno, no necesariamente es el analista, pero un poco sí, ¿no? Que en algún lugar se sabe, a lo que lleva, ¿no? A la creencia en el inconsciente, ¿sí? O sea, a la creencia en el otro, que en este caso sería lo que llamamos creer en el inconsciente, ¿no? Bueno, entonces, hablé de estos bordes entre neurosis y psicosis, hablé de esta clínica del vacío, de la psicosis extraordinarias. También otros autores como Nieves Soria, por ejemplo, habla de lo que serían las neurosis en suspenso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si bien se trata un caso de neurosis, estaría, digamos, el nombre del padre inscripto, pero no operando, ¿no? Otro tema que me voy a detener con mayor énfasis la reunión próxima. Y por otra parte, también Neves Soria propone algo que sería ya como ubicando una cuestión más metapsicológica, ¿no? Una clínica que no estaría sostenida ni en la inscripción del nombre del padre, ni en su forclusión, sino en lo que ella denomina la inexistencia del nombre del padre. Pero estas son cuestiones a las que con las que me voy a adentrar la próxima reunión. Ahora bien, ahora sí quiero ir al tema que preparé para hoy. Bueno, es un tema que me parece interesante poder darle algunas vueltas y retomar, sobre todo porque, por distintas cuestiones, ¿no? Pero una de ellas es que se está escuchando bastante, ¿no? Y se está viendo en las redes, eh, como una especie de sobrediagnóstico de lo que sería una patología narcisista, que de hecho se le llama directamente como el narcisista, ¿no? O sea, como si eso fuera, ser narcisista fuera una especie de diagnóstico, asociado con también la psicopatía, ¿no? O sea, esa acusación de psicópata narcisista, ¿no? Como si fuera algo que va todo junto y fuera más o menos lo mismo. Y está cobrando como mucho peso, ¿no? Pero además está cobrando como el peso de una entidad donde se le adjudican como muchas características, no sé bien sostenidas desde qué marco teórico. Algunas cuestiones sí están precisadas en el marco teórico del cual yo hoy les voy a hablar, pero otras no son muy correctas, ¿no? Y sobre todo es, digamos, una acusación
casi, ¿no? O sea, se estaría usando el diagnóstico como una especie de acusación, ¿no? Y ahí también entramos en el terreno del uso del diagnóstico. O sea, ¿qué es el diagnóstico? ¿Para qué? ¿Por qué diagnosticamos? ¿Cuál es el uso que le damos? ¿No? Donde si alguien me hace sentir de determinada manera, ¿no? Si alguien me hace sentir de tal o cual manera, o siento, ¿no? que lo que hace me produce tal efecto, entonces yo lo diagnostico, ¿no? Como un psicópata narcisista o un narcisista. Bien, hay algo de eso, ¿no? Que pareciera que estuviera casi como haciendo una lectura muy burda de lo que sería, en todo caso, la contratransferencia, que era un concepto central en algunas corrientes psicoanalíticas de los postfreudianos, pero que tampoco era exactamente eso, ¿no? O sea, la contratransferencia sabemos que digamos, era cierto material que el analista utilizaba en el análisis para, bueno, realizar alguna orientación en la cura, ¿sí? Ahora, no podemos diagnosticar o acusar o determinar, ¿no? Que alguien es parte, ¿no? Es narcisista, psicópata, lo que sea, por lo que nosotros sentimos, ¿no? O sea, porque tampoco es así la forma en que se diagnosticaba desde otras corrientes psicoanalíticas, ¿no? O sea, no es que los psicoanalistas, bueno, no sé, lo que les pasaba con el paciente, entonces eso les daba la pauta de cuál sería el diagnóstico. Hay algo de esto que a veces también se ha deslizado en el campo lacaniano con respecto al diagnóstico de perversión, ¿no? O sea, porque también hay una lectura, ¿no? muy reducida, muy banal, de que se dice, bueno, que los perversos no van a análisis porque en realidad no se angustian y que en realidad no uno podría determinar si el sujeto que consulta sería un perverso porque el que se angustia es uno. Y también me parece que es un deslizamiento de la teoría que no es muy poco preciso, por lo menos, ¿no? O sea, para diagnosticar es necesario hacer algunas precisiones, ¿sí? Y esas cosas suelen ser como tan abstractas y generales, ¿no? Que nos dejan en un terreno donde no podemos decir mucho más, ¿sí? Porque en realidad, como analistas, nos podemos angustiar por un montón de cosas. O sea, de hecho también Lacan dice, ¿no? Que ante el psicótico, ¿sí? Como es el hombre libre, ¿no? Nosotros estamos a justo título angustiados, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones por las cuales el analista puede llegar a angustiarse con un paciente, ¿no? En el tratamiento de un paciente. Entonces, digamos, me parece que hay que ser un poquito más preciso a la hora de definir, ¿no? Clínicamente de qué se trata. Y respecto del trastorno narcisista, ¿no? Bueno, hubo toda una corriente, un poco tomando en algún sentido, sobre todo, me parece, ¿no? Lo que Freud ha propuesto en relación a los tipos libidinales. No sé si ustedes recuerdan ese texto de Freud sobre los tipos libidinales, ¿no? Que es muy interesante porque, bueno, efectivamente se corre de la tripartición, neurosis, obsesiva, histeria y fobia, ¿no? Y es algo que se acerca, ¿no? Se acerca un poquito. ¿Te lo lavas? ¿Te lo lavas? No. Hola. Ah, ya está. Alguien se le encendió el micrófono. Bueno, se acerca un poco más, ¿no? A lo que proponen estos autores, ¿sí? Estos autores han propuesto lo que... a ver, esperen que hay un chat. Claro, bueno, iba a eso, Valentina. Ya voy a eso.
Estos autores, ¿no? que son en mayoría discípulos, por ejemplo, de Klein, ¿no? de Winnicott, de Hartman, ¿no? O sea, autores post-freudianos, empiezan a definir, ¿sí? Algunos casos desde unos diagnósticos que son totalmente armados, ¿no? Constituidos, conceptualizados desde la teoría psicoanalítica, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros arrastramos los nombres de la psiquiatría clásica, ¿no? Si bien, por supuesto, con otro sentido, ¿no? Desde otro lugar, proponiendo un mecanismo específico, pero no existe en la psiquiatría el diagnóstico de borderline, el diagnóstico de trastorno narcisista o el diagnóstico de estado limítrofe, ¿sí? O sea, son diagnósticos que surgen en el seno del psicoanálisis. Y estos diagnósticos surgen principalmente, ¿no? como respuesta a ciertas dificultades que encontraban estos analistas en el manejo de la transferencia o en la instalación de la transferencia en el dispositivo analítico. Y ahí en ese punto, ¿sí? comparten una dificultad con lo que yo les estaba mencionando recién respecto de estos síntomas del llamados síntomas actuales del discurso capitalista, síntomas de la clínica del vacío y demás, ¿no? O sea, hay ciertas dificultades ahí, ¿no? En la instalación del dispositivo, en el manejo de la transferencia, que no tienen nada que ver con lo que ocurre por ahí en los casos de psicosis, ¿no? O sea, que si bien sabemos que Freud decía, bueno, que el psicoanálisis no era un dispositivo adecuado para atender casos de psicosis porque no había posibilidad de que se estableciera la transferencia, bueno, ya eso lo hemos borrado, digamos, lo hemos superado, por decirlo de alguna forma, pero la transferencia en la psicosis se instala de una forma particular, pero se instala, ¿no? Y acá estos casos tampoco constituyen una instalación de la transferencia al modo de la psicosis, ¿no? Entonces empezaron a pensar cómo estos trastornos o estados, ¿sí? En algunos casos, sí, algunos autores los consideran que son casos que estarían como entre neurosis y psicosis. Ustedes piensen que, no sé, por ahí acá hay personas que están formadas más en la clínica kleiniana, ¿no? O sea, o que conocen la escuela inglesa o americana, eh, pero para los que por ahí venimos más bien con otra formación, ¿no? Desde la lectura de Lacan, hay cosas que nos resultan un poco extrañas, pero hay que tener en cuenta que el diagnóstico en estos casos no se soporta de lo que yo les mencioné al principio, ¿no? Que es la inscripción o no del nombre del padre. En todo caso, digamos, lo que se sostiene desde la teoría freudiana es el conflicto entre instancias, ¿no? O sea, que es como al final de la obra de Freud, ¿sí? El conflicto entre instancias es lo que determina para Freud, ¿no? Cuál sería efectivamente la diferencia entre neurosis y psicosis, ¿sí? Entonces estos autores se basan mayormente en esas cuestiones, ¿no? De cómo operan las distintas instancias. A la vez que también hay algo que surge, y es que hablan en cuestiones de grados, ¿no? Que nosotros tampoco utilizamos demasiado, ¿no? O sea, en cuestiones como de menor gravedad, mayor severidad, ¿no? O sea, hay todo un lenguaje que se basa en cuestiones de grados, ¿no? En cambio, con la clínica a partir sostenida, digamos, a través del padre, ¿no? Es como, bueno, se inscribe o no se inscribe, ¿no? O sea, no hay ahí una cuestión gradual. Pero sí algunos sostienen, ¿no? Que hay como un borde que puede virar más a la neurosis o más a la psicosis. Pero también, digamos, y de hecho este es el autor al que hoy me voy a referir,
básicamente, que es Otto Kernberg, que él ha descrito una entidad que se llama trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Y ahí ya tenemos distintas cuestiones. Una es el nombre de trastorno, ¿no? O sea, ahí empieza a configurarse la idea de que hay un narcisismo normal, ¿no? Y un narcisismo patológico, ¿sí? Y en distintos grados. O sea, hay algo que se llama patología narcisista, trastorno narcisista de la personalidad. Acá también, para poder comprender un poco mejor lo que estos autores quieren transmitir, bueno, en particular hoy voy a hablar de Kernberg, es también cómo leen, ¿no? Cómo conceptualizan el concepto de narcisismo, ¿sí? Cuando Freud realiza la introducción al narcisismo, si ustedes recuerdan, ¿no? Lo que él plantea es que es un estadio en el desarrollo libidinal, y que no es un estadio cualquiera, ninguno es un estadio cualquiera, pero digo, bueno, la constitución del narcisismo, ¿sí? Al menos el narcisismo esperable, ¿sí? Es que la libido toma como objeto al yo, ¿no? Y en ese momento el yo se constituye como objeto de amor y como objeto entero, ¿no? O sea, como objeto único, ¿sí? Entonces el narcisismo es básicamente la constitución del yo, ¿sí? Y también a su vez, digamos, es el momento donde se constituye el yo y la realidad, ¿no? Digo, por lo tanto, la libido ya no se satisface únicamente en pulsiones parciales, sino que también encuentra el yo como un objeto, ¿sí? Al que toma y que inviste para su satisfacción. Ahora, el concepto de narcisismo que sostiene Kernberg, ¿no? Hay que pensarlo también en relación a otro concepto post-freudiano, que es el de self, ¿sí? Entonces, estos autores sostienen por un lado, ¿no? El concepto de narcisismo, por otro el de self, y por otro el de yo. El yo y el self no son lo mismo, ¿no? La teoría sobre el self es bastante compleja porque también hay muchas discrepancias entre los autores, ¿no? O sea, existe como el concepto de self, pero no es un concepto unívoco, ni tampoco, digamos, todos los autores lo definen de la misma manera, ¿sí? De hecho, algunos consideran como que habría un ego, una especie de ego innato, ¿sí? O sea, primitivo. Pero básicamente el self es lo que sería como la representación de sí, ¿no? Donde se une también la autoestima, el autoconcepto, ¿no? Y también incluso el sentido de la identidad. En Freud el único antecedente que podremos tener así como respecto del concepto de self es cuando Freud habla a veces de la estima de sí, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos considerar hoy como la autoestima, en Freud a veces lo encontramos con este término, estima de sí, ¿sí? Entonces, digamos, básicamente, ¿no? Lo que sí podemos advertir es que hay una diferencia entre el self, el yo y el narcisismo, ¿no? Y acá en el texto que hoy yo tomo de Kernberg, que se llama La patología narcisista hoy, es un texto dentro de todo bastante ameno porque es una desgrabación de una conferencia, de una presentación en unas jornadas en 1992, ¿sí? En el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia de Niños y Adolescentes, ¿sí? Entonces, es un texto bastante legible, lo pueden encontrar en internet fácilmente, digamos, ¿no? Y acá él nos propone, ¿sí? Él dice, ¿no? Que habría dos definiciones de narcisismo. Una sería más a nivel metapsicológico y otra a nivel clínico.
Entonces, dice que en primer lugar, el narcisismo sería el investimiento del yo o del self, dice, con libido, ¿no? O sea, el narcisismo sería entonces la carga libidinal del self, ¿sí? Y acá aclara, ¿no? Esto que yo le decía, bueno, el yo y el self no es lo mismo, él dice, bueno, el hecho de que lo que llamamos yo incluye lo que ahora modernamente se considera el self, es decir, el yo no como una estructura abstracta, metapsicológica, sino yo también como estructura subjetiva, como integración del concepto de sí mismo. O sea, el self sería el yo más, ¿no?, el concepto de sí mismo. Bien. Y por otro lado, dice, en el plano clínico, ¿no? Esto sería en el plano metapsicológico. En el plano clínico, dice, el narcisismo se refiere a la regulación normal o patológica de la autoestima, ¿no? O sea que, como verán, hay un concepto de narcisismo bastante particular, ¿sí? Porque incluye lo que se llama autoestima, ¿no? Hoy por ahí es bastante común, ¿no?, escuchar a pacientes decir, no, bueno, lo que pasa es que yo no tengo autoestima, tengo bajo autoestima, o que también hay toda una tendencia, ¿no?, en la época a decirse, bueno, tenés que quererte a vos mismo, ¿no?, todo esto respecto del amor propio, ¿sí? O sea, bueno, esta teoría no es que se sustenta en la cuestión de, bueno, uno tiene que quererse a sí mismo, el amor propio, ¿no? Porque habla de cargas libidinales, y las cargas libidinales no necesariamente son ni conscientes ni voluntarias. Yo diría no necesariamente, no son ni conscientes ni voluntarias, ¿no? Sino que depende de cómo se haya estructurado lo que ellos llaman la personalidad, ¿sí? O sea, acá estamos hablando de cuestiones que toman el término personalidad, ¿no? Sí, el texto es la patología narcisista hoy, de Otto Kernberg, ¿sí? Esperen que, perdón si no veo los mensajes a veces. Bueno, bien. Ahora, muy atinadamente, Kernberg nos recuerda que no hay un único concepto sobre narcisismo en psicoanálisis, ¿no? O sea, menos mal, ya nos habíamos dado cuenta, pero por lo menos nos lo aclara. Y bueno, Kernberg pertenece a la psicología del yo, de la escuela americana, ¿sí? Así que tiene, digamos, bastante influencia respecto de la teoría de la escuela kleiniana, ¿no? Bien, ahora, vayamos a las diferencias que él hace, ¿no?, respecto de lo que llama narcisismo normal, ¿no?, de la patología narcisista y de la patología de la personalidad narcisista, ¿no? O sea, y ustedes van a ver que acá muchas de las cuestiones, ¿no?, que diferencian una de otra se basan en cuestiones de grados. Por eso también entiendo que por ahí teóricamente puede resultar más o menos como sencillo, ¿no? Pero después por ahí clínicamente no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan fácil poder sostener esta clasificación que se basa sobre todo en cuestiones graduales, ¿no?, de menor o mayor gravedad y eso. Pero de todas formas no es el único elemento que utiliza Kernberg, ¿no? No es las cuestiones de grados lo único en lo que él se basa para poder hacer estas diferencias respecto de lo normal y lo patológico, ¿sí? Entonces, ¿cómo define lo que sería el narcisismo normal del adulto, ¿no? O sea, en una persona adulta. Por supuesto, dice, siguiendo la teoría kleiniana, ¿no?, que se basaría en la capacidad de desarrollar las relaciones totales de objeto, ¿sí? O sea, estamos dentro de lo que se llama, ¿no?, la teoría de las relaciones de objeto, ¿sí? Bastante criticada por Lacan, por suerte, por supuesto, y
De hecho, bueno, uno de sus seminarios tiene ese nombre, ¿no? O sea, es donde acá también entra a jugarse toda la cuestión de la teoría del objeto en psicoanálisis, ¿sí? Entonces, bueno, recordamos un poquito, algo que por ahí a veces lo olvidamos, ¿no? Pero hay toda una corriente de las relaciones de objetos que apuntaban también a que el desarrollo normal, ¿no? Sería poder integrar un objeto total, ¿no? Un objeto total, y eso hasta indicaba ciertas cuestiones del fin de análisis, ¿no? O sea, poder llegar a la realización genital en un objeto total y único, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, una de las formas en que lo define Kernberg, ¿no? Es la regulación de la autoestima normal, ¿sí? Que está basado en la integración de libido y agresión en las representaciones parciales de sí mismo. Y también en las representaciones significativas de los otros. O sea, lo que él dice, ¿no? Es que es que podamos llegar a constituir un mundo interno que nos protege libidinalmente hasta cuando externamente estamos solos. En cambio, como veremos, en las estructuras narcisistas tenemos un mundo interno destruido, ¿no? Y esto es un dato a tener en cuenta, ¿sí? Porque también un autor muy conocido, ustedes lo deben conocer, Winnicott, ¿no? Planteaba un texto que se llama algo así como la capacidad de estar solo, ¿no? Y que es cierto que poder estar solo es una capacidad, ¿no? Y que esto depende mucho de, de, de lo que ellos llaman acá, ¿no? Posibilidad de poder tener un mundo interno, ¿no? De la regulación de la autoestima normal. Ahora vuelvo sobre eso. De la capacidad de tener un mundo interno, ¿no? Pero que ese mundo interno, por supuesto, uno pueda estar bien diferenciado de lo que es lo que llamaríamos la realidad compartida, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque también en muchos casos de psicosis tienen mundo interno, ¿no? Y de hecho, si uno revisa como algunos criterios diagnósticos, en algunos casos, por ejemplo, cuando Bloiler define la esquizofrenia, dice que esos enfermos, según Bloiler, le dan más importancia o relevancia a su mundo interno, ¿no?, que al mundo exterior. ¿Esto qué quiere decir? Como que algunos decían, bueno, viven en su propio mundo, ¿sí? Pero lo que dice acá Kernberg, y que me parece que está como articulado a lo que dice Winnicott, ¿no? Dice, bueno, que el mundo interno que habita, como él lo dice así, en nuestro corazón, ¿no? Que nos protege individualmente hasta cuando estamos solos. En cambio, las estructuras narcisistas tenemos un mundo interno destruido, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo él qué quiere decir para él esto del mundo interno destruido en las estructuras narcisistas, ¿sí? Entonces dice, ¿no?, que en el narcisismo normal nos encontramos con un superyo normal, ¿no? O sea, a veces suena como extraño esto cuando definen las cuestiones como normal, ¿no?, patológico, normal, patológico. Pero dice, ¿qué sería un superyo normal? Donde hay una moralidad inconsciente y consciente que nos aprueba en cuanto que vivimos a la altura de las demandas del ideal del yo y de las prohibiciones del super yo, ¿no? Y esto también asegura la autoestima, ¿sí? Por ejemplo, dice, cuando nos critican y sentimos que la crítica es objetiva, nos sentimos mal, pero no nos provoca una melancolía. Es interesante, ¿no? O sea, es interesante. Por ahí dicen cosas en un lenguaje en el cual uno no está muy acostumbrado, ¿sí? Pero sí, es cierto que hay ciertas cosas que uno puede ubicar en algunas presentaciones, ¿no? O sea, y es verdad que hay personas que una crítica, ¿no?, lo toman como efectivamente algo que
amenaza todo su ser, podríamos decir, ¿no? Y en otros una crítica puede ser escuchada como, bueno, nada, más objetivamente, ¿no? Incluso aceptarla, o no, se puede rechazar, ¿sí? Pero que no se sienta que eso menoscaba el ser. Entonces hay algo que sí me parece relevante, y es que en toda la descripción que hace Kernberg de la patología narcisista, la instancia que se presenta como, con bastante fuerza y preponderancia es el superyo. Y hoy también escuchamos frecuentemente, ¿no? Como patologías del superyo, ¿sí? Como hay que muchas presentaciones donde lo que surge es la presencia de un superyo, podríamos decir, bastante cruel y feroz, ¿no? En el cual el yo siempre está como perdiendo. Ustedes también recuerden, ¿no?, que estos autores consideraban que la dirección de la cura apuntaba a qué, ¿no? Apuntaba a fortalecer el yo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba toda esta idea, ¿sí?, de un super yo cruel, despiadado. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las otras características que dan del super yo, ¿no? Entonces que el yo tenía que fortalecerse para poder resistir todos esos embates del super yo, ¿sí? Toda esa crueldad del super yo. Ahora, lo que yo pienso es que eso que nosotros decimos, bueno, no, o sea, de lo que se trata en un análisis es del sujeto, ¿no? De hacer surgir el efecto sujeto, no de fortalecer el yo, porque el fortalecimiento del yo en las neurosis en realidad, más bien a lo que lleva es a, digamos, la rigidez neurótica. El yo, digamos, es esta instancia para Lacan de engaño, ¿no? En estas estructuras me parece que hay algo de eso, ¿sí?, que sí se puede sostener un poco como dirección de la cura, ¿no? No digo que sea lo único ni en todos los casos, ahora lo vamos a ver, pero me parece que cuando a veces estos analistas decían, ¿no?, bueno, hay que fortalecer el yo, tal vez no estaban hablando de neuróticos, ¿sí? O sea, tal vez estaban hablando de otra cosa. Y creo que en los casos que después relatan, hay mucho de eso, ¿no? Entonces, digamos, hay toda una gama, ¿no?, de presentaciones donde efectivamente uno puede percibir, ¿sí?, que son pacientes que están bastante melancolizados, ¿no?, con muchas dificultades para poder implicarse subjetivamente, porque cualquier señalamiento en realidad recae sobre el yo, ¿no? Recae como herida narcisista, ¿sí? Entonces, digamos como que a veces hay que ser un poco cuidadoso, ¿no?, en las intervenciones o las interpretaciones, porque por más que el intento no sea, ¿no?, que recaiga en esa cuestión, ¿no?, que decante de esa forma, como culpa, ¿sí?, necesariamente caen ahí, ¿sí? Entonces ahí vale la pena preguntarse si estamos ante sujetos neuróticos propiamente dichos, ¿no? Bueno, después los voy a escuchar a ustedes igual, qué es lo que piensan de todo esto, pero yo también hablo de muchas presentaciones que en este momento me surgen, ¿no?, de la clínica, donde efectivamente hay casos donde lo que surge todo el tiempo, ¿no?, es la presencia de el superyo en forma de mirada, en forma de voz, ¿no?, pero que no son psicosis, ¿sí? O sea, no es que eso aparece como retorno a lo real, sino de otra forma. Bien, hasta acá van más o menos bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, intervención? Asociación libre. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Perfecto. Gracias, Valeria. Bueno, entonces, después va a hablar, ¿no?, de lo que él llama narcisismo infantil. Dice que sería el primer grado de narcisismo patológico, ¿sí? Estamos ahora en cuestiones de grado, ¿no? Primer grado de narcisismo patológico.
Entonces dice que en algún punto también existe en toda la patología de carácter y en todas las neurosis, porque por cuanto, dice, perdón, todos los conflictos neuróticos se basan en una fijación de conflictos infantiles, o sea, entre impulsos infantiles y el super-yo infantil. Bueno, entonces estos casos serían cuando el super-yo mantiene demandas y prohibiciones infantiles, y que se basan en valores infantiles. Por ejemplo, ¿no? Bueno, estar siempre limpia, no masturbarse, ¿no? Dice que esas serían demandas y prohibiciones infantiles. Después hay otro que lo voy a pasar un poco porque él lo llama, bueno, inversión de los roles entre sí mismo y el objeto, pero básicamente lo que hace es tomar la cuestión del amor narcisista, como Freud lo define, por ejemplo, cuando hace el análisis de Leonardo da Vinci, ¿sí? El caso de Leonardo, donde dice que Leonardo se identifica en forma total con su madre, ¿no? Y elige a los objetos de amor a imagen y semejanza de cuando él era niño y los ama del modo en que la madre lo amaba a él, ¿sí? O sea, básicamente lo que está diciendo es eso, ¿no? Dicen, bueno, ellos se identifican con una madre y quieren a su pareja homosexual como quisiera que la madre los hubiera querido. Ahí dice existe una patología narcisista, un amor narcisista. Yo no sé si llamarlo patología esto, ¿no? Narcisista, porque también todo amor es un poco narcisista, ¿sí? O sea, esto, por supuesto, que está presente en Freud y en Lacan también, ¿no? O sea, y de hecho, Kermer me parece que me da un poco la razón, porque después dice, bueno, estos son casos relativamente poco frecuentes, pero que vemos donde hay un amor narcisista, pero también existe la capacidad de relación de objetos, ¿no? Entonces está diciendo, bueno, está bien, es un amor narcisista, pero en relación a un otro, ¿no? Entonces no sé si es una patología narcisista, ¿sí? O sea, es un tipo de amor, ¿no? O sea, es un tipo de amor. Bien, digo que todo amor es un poco narcisista porque ya sabemos que todo amor en definitiva también lo que busca es la correspondencia, ¿no? Y ser resarcido narcisísticamente en función del amor que vuelve del otro, ¿no? Esto es como la base de lo que Freud define respecto del enamoramiento, ¿no? Donde en el enamoramiento, está bien que en términos de enamoramiento yo lo pondría desde la lógica masculina, pero no importa, ¿no? El empobrecimiento del yo, ¿no? O sea, en el enamoramiento el yo se empobrece porque la libido, libidinalmente se empobrece, ¿no? El yo se empobrece, bueno, a veces también desde otros lugares se empobrece económicamente, pero se empobrece libidinalmente porque deposita libido en el objeto, pero a la vez, digamos, se encuentra como el resarcimiento cuando ese amor es correspondido, ¿sí? Así que en algún punto todo amor también depende un poco de cierta cuestión narcisista, ¿no? Bueno, entonces dice, luego, que lo que pasa en las estructuras narcisistas no es simplemente que se aman a sí mismos y no pueden amar a los demás, sino que se aman muy mal a sí mismos al mismo tiempo que muy mal a los demás. Esta frase me parece genial. Él dice que la extrae de alguien que se llama Van de Waals, no sé quién será, ¿no? Pero también escuchamos en todos estos canales de difusión respecto del narcisista, ¿no? Yo he escuchado, incluso he escuchado psicólogos más o menos reconocidos, ¿no? Que dicen, bueno, no, del narcisista tenés que correr porque el narcisista no ama, como cuestiones realmente como bastante burdas, ¿sí? Para referirse a un criterio diagnóstico. Que yo puedo entender que eso, bueno, circula porque de hecho lo mismo ha pasado con todas las entidades, ¿no? O sea, la histeria sabemos que la histeria del sentido común no tiene nada que ver a lo que nosotros llamamos histeria como entidad clínica, ¿no? Y con esto me parece que también, obviamente, ocurre, ¿no? Pero es muy interesante esto que se aman mal, no es que no pueden amar, ¿no? Por si les sirve. A ver. Ah, muchas gracias. Gracias, Valentina. Sí. Eso lo debería haber hecho yo, pero dije, bueno, después en todo caso lo paso al centro y que ellos
lo hagan circular entre los participantes. Bueno, pero Valentina hizo muy bien en adelantarse. Bien, entonces esto de que se aman muy mal a sí mismos, ¿no? Y al mismo tiempo que muy mal a los demás. Y que esto lo lleva a lo que llama personalidad narcisista, ¿sí? Bien. Y ahora va a hablar de la personalidad narcisista. Y dice que es el tipo, acá ya lo ven, ¿no?, más grave de patología narcisista. Y que es la única que Freud no describió. En realidad Freud, como patologías narcisistas, sí describió lo que se llaman neurosis narcisistas, ¿no? Que acá Kernberg dice, bueno, las neurosis narcisistas son la psicosis. No necesariamente. O sea, de hecho creo que Freud ha ubicado como neurosis narcisistas a la melancolía, que me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Que ubique la melancolía como una patología del narcisismo, ¿sí? O sea, porque precisamente en la melancolía lo que encontramos es una deficiencia, lo voy a decir así, ¿no?, en la constitución de un yo libidinal, ¿no?, sino que más bien el sujeto está siempre como resto, ¿no?, o sea, como resto no investido libidinalmente, como ese resto muchas veces caído del otro, ¿sí? Entonces digo, bueno, tiene mucho sentido que Freud haya incluido a la melancolía dentro de las llamadas neurosis narcisistas, y también en algunos casos a la hipocondría, ¿sí? O sea, si bien podemos pensar que melancolía e hipocondría hoy las consideramos dentro del campo de la psicosis, la hipocondría en general aparece casi como un síntoma, más que como una entidad en sí misma. La melancolía también puede aparecer muchas veces como síntomas en la psicosis y no necesariamente ser una melancolía propiamente dicha. Creo que tiene mucho sentido lo que Freud dice respecto de las neurosis narcisistas y por qué piensa en la... Ay, esperen. Ay, ¿qué hice? Ahí está. En la manía y en la melancolía. Pero bueno, entonces dice que esta personalidad narcisista, fíjense lo que dice Kernberg en 1992, ¿no? Dice que es muy frecuente y pensamos que hasta un 30% de las patologías graves de carácter tienen esta estructura narcisista en un grado significativo. Patologías graves de carácter, ¿sí? O sea, también estamos hablando de cuestiones de carácter, ¿no? Bien. Dice, esta patología narcisista afecta profundamente, hasta en los mejores casos, en los que no hay mucha patología temprana, la capacidad de relaciones de amor, una función fundamental de la vida. Bueno, obviamente también están pensando, ¿no?, en las cuestiones como así Freud ha llamado, en algún sentido, qué sería, ¿no?, la salud, la normalidad, bueno, la capacidad de amar y trabajar, ¿no? O sea, pero ellos lo toman en un sentido, voy a decirlo así, como bastante literal, ¿no? Entonces estaría como obstaculizada la capacidad de relaciones de amor, ¿no? Y acá lo dice, por ahí, en términos más metapsicológicos, lo esencial de la personalidad narcisista es que no logra integrar ese yo normal, ¿no?, sino a bases de graves conflictos entre amor y odio. Entonces acá me parece que hay que traer, ¿no?, a recordar un poco ciertas cuestiones que hacen, por un lado, a lo que podemos pensar como la ambivalencia afectiva en la psicosis, sobre todo en la esquizofrenia, ¿sí? La cuestión de la ambivalencia afectiva en las neurosis, ¿no? Donde, por ejemplo, en la esquizofrenia, ¿qué ocurre con la ambivalencia afectiva? Está todo como mucho más claramente separado y definido. Digamos, un paciente esquizofrénico un día puede venir y decir que no quiere saber más nada, que nosotros todo lo que hacemos no le sirve para nada, que al contrario, ¿no? Y al otro día, como si nada, ¿no? Decir que le hace muy bien, ¿sí?, el
el tratamiento, ¿no? O sea, que le hace muy bien el espacio, el análisis, ¿no? Una paciente hace efectivamente eso, un día me dice que este espacio dialógico le viene muy bien, que a ella le sirve muchísimo, otro día para decirme que lo que yo le había dicho, la verdad, le arruinó el día, ¿no? O sea, pero está como muy claramente marcado, ¿no? En la neurosis, ¿qué ocurre? Vamos a ir a las bases, vamos a ir a Freud, ¿no? En Freud lo que ocurre es la represión de un afecto, ¿sí? Y lo que surge a la conciencia es otro, ¿no? Que pueden ser sustituibles, ¿sí? Entonces, de hecho, Freud lo dice con todas las letras, ¿no? Que muchas veces ante la frustración, ¿sí? De la demanda amorosa, rápidamente, ¿no? Ese amor puede virar en odio, ¿sí? O sea, amor y odio, si bien tienen raíces distintas, están como muy unidos. Y también, digamos, por ejemplo, lo que dice en El hombre de las ratas, ¿no? Que un amor que es sentido como muy fuerte a nivel consciente, lo que está ocultando es un odio, ¿no? Que permanece en lo inconsciente, ¿sí? O sea, eso es lo que dice Freud, por ejemplo, en El hombre de las ratas. Lacan va a hablar del odio-amoramiento, ¿sí? O sea, también, o la capacidad de poder integrar, ¿no? Las pulsiones sádicas y las pulsiones eróticas, ¿sí? Pero acá pareciera, ¿no? Que se trata de otra cosa. O sea, no es la clara ambivalencia en la psicosis, ¿no? Tampoco sería como la cuestión de la neurosis, donde operando el mecanismo de la represión se presenta conscientemente una cosa, pero también está ligado a otra que puede virar perfectamente de una a otra, ¿no? O sea, sino que estarían plenamente en conflicto. Odio y amor estarían plenamente en conflicto, y esto, dice, hace que no logre integrar ni un yo o self normal, ni representaciones integradas de objetos normales. O sea, esto lo que hace es dificulta cierta integridad del yo, ¿no? Dice, se mantienen las decisiones profundas del self y de los objetos internalizados, y se establece como defensa secundaria un yo grandioso patológico, a base de condensación de imágenes idealizadas de uno mismo e imágenes idealizadas de objetos externos. Ahora, este yo grandioso patológico, también podríamos pensar, bueno, cómo se diferencia del delirio de grandeza en la psicosis, ¿no? Porque cuando Freud habla del delirio de grandeza, ¿cómo lo explica metapsicológicamente? Por el regreso, ¿sí? El retorno del narcisismo al yo, digamos, que es lo que define como narcisismo secundario patológico, ¿sí? Acá no estarían hablando de un retorno liminal, no están hablando en términos de regresión, ¿no? O sea, están hablando de un yo grandioso patológico, pero dice a base de condensación de imágenes idealizadas de uno mismo e imágenes idealizadas de objetos externos. Bueno, entonces dice, los componentes idealizados de sí mismos y del objeto, que normalmente se integran en un yo, en que lo idealizado se integra, o en un superyo que integra idealizaciones del ideal del yo, en vez de este proceso normal, todas las idealizaciones se acumulan en este yo patológico grandioso con distintos efectos. Bueno, vamos a ver cuáles son los efectos, ¿sí?, de este yo grandioso. Entonces, lo que él dice es que las estructuras del superyo no logran integrarse. Con lo cual, lo que está hablando todo el tiempo, ¿no?, es como si fuera una deficiencia de integración, ¿sí? O sea, una deficiencia de integración porque, insisto, ¿no?, lo que está en la base de estas conceptualizaciones es la idea de poder integrar un objeto total, ¿no? Un objeto total que condense tanto los aspectos buenos como los aspectos malos, los aspectos positivos como los aspectos negativos, ¿sí? Bien, entonces dice, predominan las estructuras agresivas persecutorias del superyo, que a su vez son difíciles de tolerar y se reproyectan, ¿no? Entonces, al sentirse amenazado, lo que dice es se proyecta en el exterior, ¿sí?, esa agresión.
Bueno, por lo tanto, dice, desde un punto de vista clínico, las personalidades narcisistas se caracterizan por un amor patológico de sí mismos con grandiosidad, una sensación de tener derechos de privilegio, exhibicionismo, exageración de la importancia de las aspiraciones personales, dependencia excesiva de la admiración de los demás, superficialidad personal por la falta de integración de sí mismo y de representaciones de los demás, entonces oscilan entre grandiosidad e inferioridad. Y por lo tanto, dice, respecto del amor a los otros, es un amor patológico. ¿Por qué? Porque hay tendencias a idealizaciones transitorias, devaluación, tendencia explotadora, incapacidad de depender. Acá, con esta cuestión de la incapacidad de depender, es donde también se registran para estos autores la dificultad para el establecimiento de la transferencia, ¿sí? Porque consideran que, bueno, que efectivamente la transferencia, como en toda relación de amor, existe cierto grado de dependencia, ¿no? Entonces dice que estos pacientes no pueden establecer una dependencia amorosa, sino que se resisten mucho a ella, y en esa resistencia lo que intentan muchas veces es destruir, ¿sí?, al analista, ¿no? De distintas formas. Bueno. También dice algo, ¿no?, que es que en algunos casos hay incapacidad de experimentar tristeza, y si se deprimen es una desesperación profunda y primitiva. Bueno, acá la verdad es que yo em, he ubicado, ¿no?, algunos casos donde en determinados pacientes es cierto, ¿no?, que alguna situación por ahí que podría, digamos, vivirse como algo triste, como cierta situación de tristeza, ¿no? Ciertas cuestiones que ocurren en la vida, efectivamente tienen como un peso que los arrasa, ¿no? A un nivel de desesperanza, ¿no? Y que por ahí, digamos, ubicar, poner en palabras que tal vez está un poco triste, eso los ha podido como contener de otra forma, ¿no? De hecho, recuerdo una paciente que lo dijo en estos términos, ¿no? Que ella tiene una amiga que sabe que está pasando por una situación muy difícil y que la vio muy mal y que la había visto muy delgada, ¿no? Y que la amiga le dice, eh, no, dice, no estoy mal, solo que estoy un poco triste, pero bueno, tengo que atravesarlo. Y que ella eso le, le otorgó otro panorama para pensarse ella misma, ¿no? O sea, que bueno, que uno puede estar simplemente un poco triste, ¿no? O sea, pero que eso no quiere decir que esté todo mal, ¿no? Ni que esté totalmente mal. Que nada, que a veces hay que atravesar cierta tristeza, ¿sí? Entonces, muchas veces casos de estos pacientes donde efectivamente no pueden sentirse tristes sin que eso los lleve a un estado de desesperanza absoluta, ¿no? Ahí es donde muchas veces también pensamos, ¿no? O nos preguntamos respecto del diagnóstico de melancolía, ¿sí? O sea, porque también es cierto que estamos viviendo una cultura donde no se tolera mucho la tristeza, ¿no? O sea, y sin embargo, la gente está muy triste, ¿no? Y no se tolera mucho la tristeza. Ayer tuve una admisión de una mujer de casi 60 años que me había consultado la semana anterior, bastante urgida, ¿no? De hecho, yo le dije que, bueno, que tenía muy pocos horarios, que le podía ofrecer, digamos, bueno, un horario en específico, pero que en este momento no tenía más espacio. Y me dice que sí, me insiste, me insiste. Bueno, la cuestión es que el motivo de su demanda, o sea, de entrevistas, ¿no? Por el momento, era que, bueno, en diciembre falleció su mamá, cuando su mamá tenía 90 años, ¿no? O sea, una edad más que esperable. Este, y que ella la extrañaba mucho, estaba muy triste. En un momento me dice algo que fue lo único creo que señalé. Bueno, no es que, en realidad pasó a otro estado, ¿no? O sea, no está así como la presencia física, está en otro estado, ¿no? Y que
Bueno, ella vive con su pareja, tienen 2 perros, no tienen hijos, pero ella no tiene hijos, digamos, su pareja sí, que a veces van a visitar, tiene otros hermanos, algunos viven acá, otros en otros lugares, está bastante conforme con su trabajo, con la gente con la que trabaja, ¿no? Y, o sea, sigue haciendo sus actividades, lo único que a veces se pone un poco triste. Y la verdad es que yo lo que le propuse bueno, si quería podíamos tener otra entrevista, ¿no? Para evaluar mejor, pero que a mí me parecía que no había nada ni anormal ni patológico en lo que ella contaba, ¿no? Sino que era simplemente un duelo. O sea, un duelo esperable dentro del tiempo que lleva la pérdida de su mamá, ¿no? Solo le señalé esto, que me parece que por ahí había como cierto intento de resistirse al duelo, en esto de, bueno, pasó a otro estado. Son formas a veces, ¿no? De decir lo que no se quiere decir, lo que no se quiere asumir, que es la pérdida, ¿no? Porque aparte cuando hablamos de narcisismo, estamos todo el tiempo en ese terreno, ¿sí? En el terreno de la dificultad para afrontar ciertas cuestiones que remiten a la castración, ¿no? Em, A veces, digamos, lo que al menos plantean estos autores, no con esos términos, ¿no? Porque realmente no he leído hasta ahora nada que haga alusión a la castración propiamente dicha, ¿no? Sino esto, que no pueden constituir la falta, ¿sí? Como tal, como pérdida, como falta simbólica, a veces porque la estructura no lo permite, ¿no? Em, ¿Qué quiero decir con esto? Que el narcisismo, al menos el narcisismo incluso normal, ¿no? La organización narcisista normal, se constituye como defensa frente a la castración, ¿no? Pero cuando hablamos de castración, ya estamos en términos de el deseo, la falta y el conflicto con el deseo, ¿sí? En estos casos no estamos ni cerca de eso, porque es como el narcisismo, ¿sí? Pero el narcisismo que ni siquiera se constituye de forma adecuada, ¿no? O sea, por eso es un narcisismo patológico, y no se constituye de forma adecuada porque a la vez está como comandado por un super yo, ¿sí? Que también podríamos decir, bueno, tiene ciertas características particulares, ¿sí? Entonces, pero básicamente el narcisismo es una defensa frente a la castración, ¿no? Y cada vez que un sujeto se enfrenta a alguna cuestión, ¿no? Donde se pondría en juego algo del orden de la castración y su deseo, porque el deseo es conflicto, ¿sí? A veces aparece, ¿no? Como una reafirmación narcisista, ¿sí? Pero eso, dentro de todo, es del campo de lo normal. El tema que acá estamos hablando, ¿sí? Yo les diría casi como un rechazo absoluto de la castración, pero no en términos de la psicosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense ciertas características que acá sigue mencionando Kernberg, ¿no? Y habla en estos términos de las manifestaciones de la patología del super yo, ¿no? Que en los casos relativamente leves se ven en su incapacidad de experimentar tristeza, añoranza, y si es que se deprimen es una desesperación profunda y primitiva. Predomina la vergüenza sobre la culpa, y ven su superioridad asegurada por la belleza física, lo hermoso de su vestidura, por la propiedad de objetos brillantes, o sea que lo que podríamos decir como una prevalencia de cierto reaseguramiento narcisista por ciertas cuestiones del brillo imaginario, ¿no? O sea, por ciertas investiduras, por cierta reafirmación en las investiduras imaginarias del yo. Bien. Entonces dicen, las estructuras narcisistas menos graves, el yo patológico grandioso, investido con libido, defiende al individuo contra la agresión, excepto cuando graves ataques a la autoestima y heridas narcisistas producen estados momentáneos de rabia, ¿no? Entonces acá, digamos, también liga como
ciertos estados de ira, de enojo, de rabia, cuando el yo, ¿sí?, se ve en una afrenta, ¿no?, o herido en su narcisismo. Y después va a hablar de lo que él llama de la psicopatología del odio. Pero eso lo voy a pasar un poco, ¿no? Después va a hablar también de lo que llama síndrome del narcisismo maligno. Solamente lo voy a enunciar, ¿no?, porque dice que esto combina personalidad narcisista, tendencias paranoides y tendencias antisociales, ¿no? Bueno. Entonces, después habla también de cómo se puede ligar el masoquismo en todo esto, ¿no? Pero también lo voy a pasar un poquito por alto, porque si no, no llego con el tiempo y quería llegar a cierto punto del texto, ¿sí? Bueno, va a hablar también de la cuestión de los adolescentes, ¿no?, el narcisismo patológico en los adolescentes, porque obviamente esto, como les dije, es una presentación que realiza en un congreso también sobre niñez y adolescencia, ¿sí? La cuestión es que él va a mencionar distintos grados, que va desde lo más grave a lo más leve, ¿no? Entonces, el más grave considera que es una personalidad antisocial, ¿sí? Y dice, esto sería una falta de capacidad de investidura no explotadora de otros, ¿no? O sea, con esto quiere decir lo que llamamos por ahí en todo caso de la manipulación o de las relaciones con los otros basadas simplemente en lo que le resulta funcional al sujeto, ¿no? La falta de la capacidad de experimentar culpa o preocupación hacia los demás, falta también de capacidad de proyectarse hacia el futuro y falta de capacidad de una relación tierna, amorosa, ¿no? Bueno, después habla del narcisismo maligno, ¿no? O sea, habría un narcisismo que sería maligno. Dice que existe cierta capacidad de investidura no explotadora, también cierta capacidad de culpa, cierta capacidad de reconocer valores morales y también algunas tendencias antisociales crónicas y tendencias paranoides, ¿no? Entonces acá es donde a veces se hace difícil, cuando dice ciertas tendencias, ciertas, ¿no? O sea, como que por ahí no es tan sencillo poder discernir, ¿sí?, si hay una falta absoluta de todas estas características o a veces, bueno, a veces puede haber algo. Después dice que también estaría la personalidad narcisista con tendencias antisociales, ¿no? Y que, que esto en general se reconoce en la adolescencia. Y dice que el pronóstico no es malo, ¿no?, pero exige tratamiento psicoterapéutico. Ahora, dice, en el caso del narcisismo maligno todavía son pacientes tratables, pero en el caso de las estructuras antisociales no son tratables con métodos habituales de la psicoterapia individual. Esto me parece que es interesante, porque también piensen que estos analistas trataban, ¿no?, con casos con casos bastante graves, incluso de pacientes internados, y plantean cierto punto como el límite para el psicoanálisis y para la psicoterapia, ¿sí? O sea, plantean en algunos casos ciertos límites al tratamiento. De hecho, en algunos dice, por ejemplo, que mejor sería no tratarlos, ¿no? Esto a mí me sonó un poco gracioso, pero fíjense que dice, los casos leves de personalidad narcisista, en el adulto especialmente, a veces es mejor no tratarlos, porque el sufrimiento del tratamiento excede el deseo de mejorar, ¿no? O sea, que el sufrimiento que conllevaría realizar un tratamiento psicoanalítico es mayor al deseo de mejorar. Está bien, a veces es cierto, ¿no? Lacan dice, bueno, cuando el paciente más o menos se siente conforme con su vida, listo, ¿sí? O sea, ¿para qué seguirlo sometiendo al sufrimiento de un análisis? Dice, muchos de estos pacientes parecen tan bien adaptados a esa estructura patológica que vienen en general alrededor de los 40, 50 años, o sea, no en su juventud, porque ahí que aparece, ¿no? Aparece las fallas en las gratificaciones narcisistas, porque aparecen los conflictos conyugales, la pérdida del atractivo físico, la pérdida del prestigio social, fracaso en el trabajo. Y esto es cierto, ¿no?, que
A veces nos encontramos, ¿no?, con personas que podríamos decir de mediana edad o más, un poco más, ¿no?, donde prácticamente pareciera que todos sus conflictos se centrarían, ¿no?, en la pérdida de ciertas gratificaciones narcisistas, ¿sí? Por ejemplo, si, no sé, mujeres que sostenían más o menos su narcisismo bastante compensado en base a la belleza, ¿no? Bueno, con los años eso efectivamente, si no lograron como eh, algún resarcimiento por otra vía, ¿no? Realmente se sienten como muy mal, ¿sí? Y suele haber mucha pena, mucha tristeza en esa cuestión de la pérdida de la belleza y la juventud. Y, digamos, si bien hoy, bueno, la ciencia ofrece tratamientos y demás, bueno, sabemos que de todas formas hay algo que no se recupera, ¿no? O sea, esto de que no quiero perder el tiempo se pierde irremediablemente, ¿no? Y eso tiene relación con la castración, digamos, aceptar y asumir la pérdida del tiempo, ¿no? O sea, que el tiempo se pierde, ¿sí? O sea, que la juventud no regresa nunca más. Por otro lado, también están aquellas que por ahí han encontrado resarcimiento, por ejemplo, en ser madres, ¿no? Y que los hijos crecen y, bueno, hacen su vida, ¿no? Entonces están ahí como todo el tiempo tratando de que los hijos le presten atención, ¿no? O sea, como una demanda a veces demasiado intensa y excesiva, ¿sí? O sea, porque el hecho de que los hijos ya no estén les produce una herida narcisista que pareciera como que no pueden colmar de otra forma, ¿no? O de muchas otras cosas, pero que efectivamente uno puede leer, ¿no?, que se trata de afrentas narcisistas y que resulta muy difícil, ¿sí?, de poder tramitar de alguna otra forma, ¿no? Como que eso, que haya alguna posibilidad de relanzar lo que diríamos el deseo, ¿sí? O sea, que se queda en la cuestión de la herida narcisista, ¿no? Bien. Entonces, cuando él habla de las dificultades específicas de estos casos, ¿no? Fíjense que lo que mayormente va a poner el acento es en la capacidad del compromiso transferencial. Porque dice que parecen mantener una distancia crónica. Y hay ciertos casos que efectivamente, ¿no?, uno puede notar que hay una enorme dificultad para instalarse en el dispositivo, ¿no? O sea, que vienen, que no vienen, que pagan las sesiones que no vienen, ¿no? Pero también que muchas veces tratan de ubicar al analista más bien en el lugar de par, ¿no? De amigo, ¿no? O sea, como que muchas veces no sé, como si quisieran llevar las cuestiones a una especie de charlas de amigos, ¿no? Pero no estoy hablando del terreno de la psicosis, porque el psicótico no intenta hacer eso. O sea, el psicótico no es que trata de ubicar al analista en esa posición, más bien el analista, ¿no?, sabe que le conviene una posición donde él no quede ubicado del todo, porque no es que el psicótico no crea que el analista no puede saber nada, digamos, sí, trae precisamente porque cree que algo sabe, ¿no? O sea, el tema es que el analista no se ubique en lugar de, digamos, hacer destacar demasiado su saber respecto de lo que a él le pasa, de lo que los fenómenos le dicen, ¿no? O sea, es otra la posición, pero el psicótico cree que uno tiene algo para decirle respecto de eso, si no, no vendría, ¿no? Pero que es otra cosa, ¿no? Se trata de cómo anular toda simetría, ¿sí? Después habla también, ¿no?, como de cierta idealización defensiva a veces, ¿sí? Y en oposición a una desvalorización defensiva del analista, ¿no? O sea, lo puede ubicar tanto como alguien muy idealizado, que de hecho sabemos, ¿no?, que esos casos donde al analista se le idealiza tanto, ¿no? O sea, algo ahí no está funcionando. Del mismo modo podríamos decir, bueno, una desvalorización excesiva también es sospechosa, ¿sí?
Bien, después, bueno, habla de las tendencias al suicidio y de esas cosas que dice algunas, da algunas, algunos tips, podría decirlo, ¿no? Como algunos consejos. Él dice algo como que, bueno, a los pacientes que tienen tendencias suicidas, lo que él les dice de entrada es que cada vez que tenga esta tendencia no llame al analista. Que el analista no lo va a rescatar cada vez que tenga pensamientos o ideas suicidas, sino que recurra a la guardia. Eran épocas en las que los analistas podían hacer estas cosas, ¿no? O sea, podía decir al paciente, mire, usted tiene ganas de matarse, a mí no me llama, ¿no? O sea, vaya a la guardia. Hoy, no sé si los analistas tenemos, podemos darnos el lujo, ¿no? De decirle a un paciente, bueno, ¿usted se quiere atender conmigo? Perfecto. Cuando tenga ganas de matarse, a mí no me llama. Bien. Yo puedo decir algunas cuestiones interesantes en relación a las diferencias entre los hombres y mujeres de patologías narcisistas. Por ahí lo podemos ver un poquito la vez que viene. Porque, sí, efectivamente, vamos a ver la vez que viene, vamos a adentrarnos mayormente en los problemas transferenciales en este tipo de trastornos o patologías, porque ya es la hora, ¿sí? Y quiero dejar, que no deje nada, algunos minutos para preguntas o comentarios y seguimos la mes que viene. ¿Les parece? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, apreciación, queja? Pilar, ¿el narcisismo normal, entonces las críticas no se toleran? No, 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 en el normal sí. O sea, en el normal se supone, digamos, se supone que la constitución de el narcisismo normal ha habido ciertas internalizaciones, tanto de lo que sería, bueno, las representaciones de sí mismo, como las representaciones de los otros, y se tiene como un mundo interno bastante estable, ¿no? Que permite, ¿sí? Tolerar las críticas sin sentir, sin, digamos, sentir que el otro lo quiere destruir, ¿no? O sea, sin sentir que en la crítica se va todo su ser. O sea, precisamente lo que dice es que cuando hay una constitución patológica del narcisismo, ¿no? La crítica puede sentir que se lo ataca, ¿no? Que se le ataca todo su ser, y por eso muchas veces también la reacción suele ser como más agresiva, proyectando todo, a veces es proyectando ese odio o a veces atacándose a uno mismo, ¿no? Bueno, gracias, Fernanda. De todas formas, si alguien quiere, si quiere pensar como alguna pregunta o alguna cuestión, o incluso algo que les resuene de la clínica, ¿no? Porque me parece que estos autores, si bien hay muchas cosas de la teoría que tal vez no compartimos, ¿no? Eh, Efectivamente tienen alguna lectura de la clínica, ¿no? Que nos resuenan con algunas presentaciones actuales, ¿no? Que podemos tal vez no coincidir en lo que ellos llaman las conceptualizaciones metapsicológicas, ¿sí? Pero que sí en las clínicas, ¿no? O sea, que hay cierta cuestión de lo que ellos enuncian como las manifestaciones clínicas que a mí me resuenan en muchos pacientes, ¿no? Y que creo que hoy, efectivamente, a veces nos encontramos más con estas presentaciones que con las neurosis clásicas de transferencia propiamente dichas, ¿no? El próximo encuentro es el martes próximo a la misma hora, ¿sí? O sea, el martes que viene a las 6 de la tarde. Esto del conflicto me hizo pensar el tema de los dos odios de los cuales habla Isidoro Beck. Ah, mira, sabes que no tengo presente lo que dice Isidoro Beck de los dos odios, pero lo voy a buscar. No recuerdo haber leído lo que dice Beck de los dos odios. Voy a retomar entonces, si quieren, algo del narcisismo maligno. Voy a hacer como una introducción, haciendo como un resumen de lo que vimos hasta ahora, y después termino. Y después quisiera también tomar brevemente, ¿no? Porque su teoría es un poco más compleja, a otro autor que se llama Kohu, ¿sí?
Voy a ver si hago como algún pequeño resumen de lo que plantea Kohut al respecto. Sí, es que toma sí, lo que se conoce hoy como trastorno afectivo bipolar, no, el trastorno afectivo bipolar en realidad es una descripción más del DSM-4 o DSM-5 ya, que se basa principalmente en ciertas fluctuaciones del afecto, del trastorno del afecto, y que no necesariamente entran del terreno de la psicosis ni de las neurosis, o sea, pueden pertenecer tanto a la neurosis como a la neurosis, o sea, pueden presentarse neurosis y psicosis, pero el trastorno bipolar en psicoanálisis más bien lo ubicamos en lo que llamamos las psicosis maníaco-depresivas, ¿sí? Pero que para el psicoanálisis serían psicosis, ¿no? Las psicosis maníaco-depresivas. Es otra cuestión, no es una patología del narcisismo, ¿sí? ¿Cuál sería el mejor árbol? Y bueno, no sé, ahora la vez que viene vamos a seguir los consejos de Kernberg sobre cuáles son los abordajes. Aparte él hace una distinción interesante, ¿no? Porque hace una distinción entre el tratamiento psicoanalítico y la terapia psicoanalítica, la psicoterapia psicoanalítica. Es interesante, lo que pasa es que habría que, acá no explica exactamente cuál es la diferencia, ¿no? Entre un tratamiento psicoterapéutico, pero de base psicoanalítica, y un análisis. Igual uno más o menos puede entender a qué se refiere, ¿sí? O sea, me parece que efectivamente hay algo de lo que llamamos análisis propiamente dicho, ¿no? Que tal vez no sea muy recomendado para estos pacientes, ¿sí? O sea, porque, bueno, me parece que hay algo del orden de la Constitución que está como mucho más tomada por, voy a decirlo así, ¿no? Una prevalencia del registro imaginario por sobre el simbólico. Entonces ciertas intervenciones que apunten más a la cuestión del registro simbólico, ¿no? Que sean, digamos, por medio de la palabra, y que apunten más bien a barrar al yo, ¿no? Hacer caer al yo, y no serían del todo recomendables, ¿no? O sea, porque, a ver, en un tratamiento psicoanalítico clásico, ¿qué es lo que se pretende? Hacer surgir la palabra plena, hacer surgir el efecto sujeto, ¿no? Para lo cual, por supuesto, también tenemos que considerar que haya formaciones del inconsciente, ¿no? El equívoco, ¿sí? La interpretación por el equívoco. En estos casos me parece que no va por ese lado, ¿no? La vía del equívoco. No, yo no podría en este momento decir, bueno, casos de narcisismo patológico en niños, ¿no? No, de hecho, yo no estoy atendiendo niños, pero entiendo que es posible, ¿sí? O sea, que es posible. De hecho, él acá menciona, por ejemplo, algunas situaciones, algunas descripciones que hace de los adolescentes, ¿no? Y menciona, por ejemplo, casos de sujetos que han sido traumatizados desde pequeños. Así que sí, que yo creo que existe esa posibilidad. Una pregunta, Marina, no sé si puedo. Sí, obvio. Bueno, me encantó, te agradezco muchísimo. Entré un poquito tarde, pero bueno, por eso por ahí la pregunta mía quizás, perdón si no. Bueno, todo esto que decís de los aspectos clínicos, sí, yo comparto que es muy rico. Y también me queda la pregunta, por eso digo, no sé si es desubicada, me cuesta pensar si, obvio, es en los bordes, entonces no se ha constituido una neurosis, eso hay que pensarlo así. A ver, lo que dice Kernberg, ¿no? Es que esto es una organización independiente. O sea, el trastorno patológico narcisista de la personalidad es una entidad que no es neurosis y no es psicosis, ¿no? O sea, esto dice que... Después hay otros autores que no dicen exactamente esto, ¿no? O sea, que hablan de estados limítrofes, borderline, que son otras cosas, o sea, los conceptualizan de otra forma, ¿no? Pero para Kermer esto es algo distinto, ¿sí? De la neurosis. No, Claro. o sea, Kermer sí.
habría que pensar, ¿no? Habría que pensar si efectivamente podemos hablar de constituciones subjetivas que tengan estas características y que no entren dentro de la neurosis. Yo creo que sí, que para mí sí, ¿no? O sea, hay ciertas constituciones de la subjetividad que no son necesariamente neuróticas, ¿no? Claro, El- como dijiste esto de que tiene que haber síntomas, como claro, pero digo, consciente. que no esté inscrito el nombre del padre, ¿no? O sea, Claro, eh, pero que no son neurosis propiamente dichas, sí. ni tampoco psicosis. Ni tampoco psicosis, no. Esto que estamos hablando no son psicosis, ¿no? El trastorno narcisista de la personalidad no es una psicosis. Se lo No puede hay- ubicar, por ahí nada que ver, pero viste la categoría de psicosis ordinarias tampoco. no, Es otra escuela. no, es otra escuela, no. La psicosis ordinaria pertenece a un Más, diagnóstico surgido de la escuela de orientación lacaniana, ¿no? No tiene nada que ver con esto, no. bueno, a mí me sirvió muchísimo y la verdad te agradezco, pero viste, por eso quería hacer esa pregunta para que me quede como claro que bueno, va por otro lado. No va ni por la neurosis ni por la psicosis. Sí, a mí me parece que hay muchas presentaciones actuales que nos hacen pregunta, ¿no? O sea, nos hacen pregunta que nos cuesta ubicar, ¿no? Sobre todo cuando venimos así como muy formateados en la clínica del síntoma, ¿no? O sea, y que hay presentaciones donde se nos dificulta ubicar, y que esto si bien por ahí no es que coincide absolutamente, ¿no? Pero digo, hay ciertas cuestiones que nos resuenan mucho en las presentaciones actuales, ¿sí? O sea, y sobre todo esto, en la dificultad, o sea, como en cierta modalidad transferencial específica, ¿no? O sea, es lo que llevó a los autores a distinguir, ¿no? de las neurosis. Y bueno, me parece que sí, que por ahí después otros autores más lacanianos lo teorizan de otra forma, ¿no? O sea, esto que decía Recalcati con la clínica del vacío, Nieves Soria con la inexistencia del nombre del padre. Máximo Recalcati también tiene un libro que se llama este, El ay, complejo de Trovato. no, otro. Algo así como el, el sujeto sin inconsciente, pero no sé si es el sujeto. Mm, Pero algo por el estilo, no me acuerdo ahora exactamente el título, pero hay algo de eso, ¿no? O sea, por eso decía, no son casos donde uno pueda suponer, por lo menos de entrada, ¿no? La posibilidad de que haya otra escena, ¿no? O sea, otra escena de la cual sabemos por las formaciones del inconsciente. Si no hay formaciones del inconsciente, no tenemos posibilidad de saber de esa otra escena, ¿no? Y iba a decir otra cosa, y que en todo caso lo que hay, y esto sí lo tomamos con Luciano en un libro que salió de un taller que dimos sobre narcisismo, desde una lectura más freudiana, ¿no? Lo que hay es más bien, el mecanismo sería de fragmentación y escisión del yo, ¿no? Entonces coexisten como distintos yoes, podríamos decir, ¿no? Pero esto no es algo que diga Kerber, ¿eh? O sea, es algo que puede surgir de la lectura, por ejemplo, bueno, la escisión del yo en el proceso defensivo, ¿no? O sea, si el yo en el proceso defensivo, ahí podemos ver que hay predominancia del mecanismo de disociación, ¿no? O mm, sea, el mecanismo de disociación es lo mismo que la represión. ¿Sí? Bueno, claro. si les parece, seguimos la próxima. ¿Están de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias. Nos vemos la semana próxima. Gracias.